Danelia, hola, ¿cómo estás? Daisy, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Yo me conecté unos minuticos antes para irle dando la bienvenida a todo el mundo y calentando motores. Sí, pero ya aquí. Bueno, estamos felices, bueno, de mi parte, volverte a ver porque yo ya te conocía en algunos eventos que hicimos en Bogotá en la conferencia episcopal, tuve la dicha pues de conocerte personalmente. Mi total admiración, eres una persona muy buena, de verdad que lo que hacías en la conferencia episcopal porque trabajaste ahí era algo impresionante y te admirábamos demasiado. Realmente para nosotros es un honor poderte tener aquí en nuestro live porque sé que todo lo que vamos a aprender de ti hoy en este tema del síndrome posaborto tiene que ver no solo con tu experticia como profesional, sino también como la experiencia que has tenido con estas personas. Y eso es muy valioso, Danelia, porque es combinar la ciencia, lo que he aprendido intelectualmente, pero también lo traslapo con lo que sé y he tenido como experiencia con la gente. Porque algunas personas nos dirán, sí, el síndrome posaborto existe, no existe, eso no lo ha demostrado la academia, o sí, pero es diferente cuando tú y yo hemos visto el síndrome posaborto cruelmente en las personas, en los hombres y en las mujeres, y podemos dar testimonio de eso más allá de que sea una cátedra. Entonces, para nosotros es maravilloso tenerte aquí. Bienvenida, Danielia, a la Red Provida Latam. Muchísimas gracias. De verdad me siento apenada con todas las flores que me echaste. Y feliz de poder estar acá, de poder aportar algo. Venimos es a iluminar, ¿no? Y poder compartir experiencias desde lo profesional y bueno, la oportunidad que el Señor me dio para poder servirle en su momento desde la conferencia, utilizando los dones que Él me ha dado a través de la profesión y por supuesto, digamos, lo que uno hace también desde el consultorio. Súper, bueno, voy a hacer un pequeño, un pequeño nombramiento del perfil de Danelia, pues porque es mucho más amplio, pero bueno, Danelia Cardona es médica psiquiatra, especialista en bioética, esto es muy importante, y ella es exdirectora del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Colombiana. Bueno, Danelia, no sé qué más quieres agregar a esta No, experiencia que acabamos de decir. mujer Así es, creyente, colombiana, o sea, bien. como lo más importante. Hija, Bueno, entonces el tema de hoy lo hemos titulado Secuelas de una decisión, síndrome posaborto, ¿cierto? Entonces, esa decisión que las mujeres o los hombres han tomado de acudir al aborto y cuáles son esas consecuencias, esas secuelas de esas decisiones, Danelia. ¿Por dónde tendríamos que empezar para hablar del síndrome posaborto? bueno, yo creo que empezar un poco por lo que tú dijiste, porque digamos que una cosa es como la entidad clínica y lo otro es lo que uno ve en las personas que han padecido la experiencia del aborto. Efectivamente, como tú lo dijiste, no está escrito, no está categorizado y eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno va a los debates y empieza a hablar de síndrome posaborto y las personas que no están de acuerdo con nosotros, lo primero que nos dicen es el síndrome posaborto no existe, ¿no? Entonces, y en parte tienen razón, por lo que no está clasificado en ningún manual diagnóstico de estadística como una enfermedad. ¿Y eso a qué se debe? No es que no exista, sino que las secuelas posaborto que puede tener tanto el hombre como la mujer se ven en varios, digamos, en varios trastornos psiquiátricos, o sea, la ansiedad, la depresión, se ha asociado mucho con el trastorno de estrés postraumático, el uso y abuso de sustancias psicoactivas, todo eso hace parte del cuadro clínico de las secuelas del posaborto, pero que también hacen parte de estos otros trastornos psiquiátricos. Entonces, por eso es que es difícil, digamos, categorizarlo, porque, digamos, en medicina nosotros hablamos de lo que se llaman los síndromes o los síntomas patognomónicos, es decir, que hacen característicos una enfermedad. La mayoría de los síntomas del posaborto no son solo pertenecientes al trauma posaborto. Hay otras manifestaciones que se han descrito, pero no se han podido generalizar, como que las mujeres oyen a sus hijos, que hacen síndrome de aniversario, eso quiere decir que alrededor de la fecha del aborto tienen descompensaciones emocionales, ¿no? Entonces, todo eso sí es más específico del posaborto,
pero no se ha podido como mirar desde una manera general y categórica. Entonces a mí me gusta empezar hablando de cómo estamos hechos los hombres y las mujeres. Y nosotros somos una unidad multidimensional, ¿no? Me Entonces, encanta. una dimensión biológica, una dimensión psicológica y una dimensión espiritual. No son pedacitos o partecitas, no, es una unidad, o sea, todo junto. Es como pensar que en cada célula humana sopla el Espíritu de Dios, o sea, es pensarlo así, ¿sí? Y pues desde donde yo trabajo, cada vez vemos más cómo el estrés altera no solo la salud física, sino también la salud, o sea, no solo la salud mental, sino también la salud física. Entonces, sabemos que es una unidad y sabemos que el cuerpo y el ser humano trabaja como un relojito suizo. La maternidad y la paternidad no son solo dimensiones biológicas, ¿sí? Sino que también son dimensiones psicológicas y espirituales. ¿Eso qué quiere decir? No todas las mujeres vamos a ser mamás, no todos los hombres van a ser papás, y eso no quita que tengan algunas características maternales o paternales, ¿no? Lo vemos en nuestra iglesia católica, a los sacerdotes les decimos padre, porque ellos pues son el pastor de su rebaño, son la cabeza de su parroquia, tienen esa capacidad de acogida, de liderazgo, ¿no? O sea, esa figura paterna, y bueno, y por eso es que duelen tanto sus caídas entre nos, ¿no? Entonces, esa dimensión de la maternidad y de la paternidad no significa que tenga que llevarse a cabo de una manera biológica para que existe. Existe, estamos hechos así, ¿sí? Sino que la vida, cada uno elige en su vida si quiere ejercer esa maternidad o esa paternidad. Cuando una persona aborta, un hombre o una mujer, lesiona esa dimensión espiritual de la maternidad y de la paternidad, lesiona esa dimensión biológica, sobre todo la mujer, de la maternidad, y lesiona la parte psicológica, el corazón. Entonces a mí me gusta arrancar diciendo que la secuela posaborto, hay una herida en el corazón de mujer, en el corazón de madre de toda mujer y en el corazón de padre de todo hombre, ¿sí? La secuela del aborto deja una herida en el corazón de madre de toda mujer y en el corazón de padre de todo hombre. Entonces, lo primero que reconocemos es que hay una herida, sí, o sea, si hacemos ese recorrido entendiendo a la persona humana con estas dimensiones y con esta dimensión de la maternidad y de la paternidad como parte de su identidad, pero no significa que las tenga que ejercer biológicamente, pues entendemos que hay una herida, hay una herida. ¿Qué es lo que pasa? Que dependiendo de la personalidad, de las herramientas de afrontamiento, de cómo estamos hechos cada uno de nosotros, pues eso permite que la persona, digamos, se aproxime a esta herida de una manera más o menos saludable. Entonces ahí es cuando empezamos a ver secuelas emocionales, la culpa, ¿sí? Empezamos después a ver secuelas psiquiátricas, dejan de dormir, empiezan a tener la habilidad emocional, es decir, un día están bien, al otro día mal, empieza también a tener una dificultad en las relaciones con los hombres, porque Para no interrumpirte, voy a alzarte la mano porque así no se corta el audio. Bueno, cuando tú decías el tema de la culpa, muchas personas que defienden el aborto dicen que el tema de la culpa está dado por la creencia, porque la Iglesia Católica, el moralismo y demás infringe esa culpa en la mujer y es lo que la lleva a ella a sentirse mal y que esa culpa de alguna manera la lleva a decir es que yo hice algo malo, esto pues definitivamente sí asesiné a alguien, ¿cierto? No sé eso qué tanto tenga que ver en el tema de la culpa o si efectivamente todas las personas que abortan son creyentes, son tan católicas, tan practicantes y eso es lo que las lleva a sentirse así. bueno, pues sí y no. Entonces, que digamos que la culpa pues es un sentimiento, es una emoción humana secundaria normal. ¿Qué quiere decir secundaria? Las primarias yo creo que la mayoría, espero, y si no se la han visto se las recomiendo, han visto una película que se llama Intensamente, que es cómo funcionan las emociones. Esas son parte de las 7 emociones primarias. Después vienen las secundarias donde está la culpa, y la culpa se desarrolla porque hay algo que me está diciendo a mí que hice mal, ¿sí?
que por supuesto, en el tema del aborto, claro que está influenciado por la cultura, no lo podemos negar, ¿sí? Yo creo que también en esto hay que ser sinceros y sensatos. Por supuesto que está influenciado por la cultura, pero eh, según el American Task Force de la Asociación Psicológica Americana, que fue los primeros que hicieron un gran estudio para impulsar todo el tema del aborto, la emoción más frecuente en las mujeres que han abortado, y de hecho se determina como un factor de riesgo, es la ambivalencia. Es decir, yo no estoy segura si quiero tomar esta decisión o no. ¿Y eso a qué se debe? Pues que una mujer cuando va a abortar no ha hecho una conciencia de que es madre. Ella solo sabe que tiene un problema porque claramente la mayoría de las mujeres que abortan, si no todas, pues es un embarazo inesperado, ¿sí? Si no, no abortarían. O sea, es un embarazo inesperado. Entonces, la mujer tiene un problema. Ella no sabe, o sea, ella no puede decir, es que voy a ser mamá y estoy esperando un hijo porque su cuerpo no tiene grandes cambios, tiene un retraso, de pronto tiene un poco de dolor en los senos, que seguramente lo tiene desde que inició todo el tema de la carga de progestágenos, ¿no? Entonces, eso es lo único que ella siente, que le duelen los senos y que tiene un retraso. Pero eso no le alcanza el imaginario para identificarse como mamá. Es que lo que tengo adentro es un hijo, ¿sí? Entonces ella no alcanza a hacer esa relación. Ella lo que siente es que tiene un problema y que tiene que resolverlo. Y por eso, desafortunadamente, muchas veces toman la decisión equivocada, ¿sí? Pues la culpa se genera porque como toda decisión difícil, pues muchas veces uno no sabe qué es lo mejor. ¿Y qué es lo triste? Pues que ellas están solas, que no le están contando a nadie, ¿no? Y realmente eso también aumenta la culpa, la sensación de soledad, la sensación de no saber si lo que están haciendo está bien o mal, la ambivalencia, ¿sí? Y la ambivalencia se considera un factor de riesgo, o sea, entre más alta la ambivalencia, más existe la posibilidad de que una mujer desarrolle complicaciones de salud mental asociadas al aborto. Terrible, terrible. Bueno, una vez comprendiendo lo que nos acabas de explicar de que somos seres integrales, bio, psico, espirituales, o sea, no somos un poquito de cada uno, sino que somos un ser integral. Entonces, ¿cómo comprendiendo eso podríamos pasar a ese síndrome posaborto y qué causa en las personas que han abortado? Aquí vale la pena también hacer una aclaración que tú ya lo dijiste y es, estamos refiriéndonos a hombres y mujeres que también lo sufren. Porque hay otra creencia, aquí voy a hacer un paréntesis, y es que solo las mujeres que van y se practican el aborto son las que sufren el síndrome de posaborto, ¿cierto? Entonces, entendiendo esto que nos acabas de decir, ¿cuáles son esas consecuencias incluso psiquiátricas que tú ya nos habías dicho que Sí, empiezan a sufrir estas personas? claro, a mí me gusta hablar de las secuelas posaborto. De pronto es un sesgo profesional, porque estoy Tranquila, las secuelas posaborto. Eh, mira, el mejor estudio a mi juicio que se ha hecho, y de hecho es muy interesante porque en la última revisión sale realmente qué pasó con este estudio, es de un neozelandés que se llama el doctor Ferguson. Es un estudio ya con unos años, fue el 2008, y él lo que hizo fue que estudió la población longitudinalmente, es decir, yo cojo un grupo de gente que nace en el 70 y los estudio 40 años a ver qué enfermedades desarrollan, qué complicaciones tienen. Él lo primero que hizo fue observar los 4 posibles desenlaces de un parto para ver si esta cosa del aborto era cierto. Porque el hombre no creía y él como buen científico dijo, pues utilicemos el método científico para saber si esta vaina es cierta o no. Entonces cogió en su estudio longitudinal de Nueva Zelanda las mujeres que habían tenido abortos involuntarios, ¿sí? O sea, los que se llaman espontáneos, abortos voluntarios, óbito fetal, esos son los bebés que nacen muertos, que se mueren en el vientre de su madre por complicaciones y nacen muertos, generalmente son bebés grandes, 5 o 6 meses en adelante, y parto natural o parto, o sea, desenlace del embarazo. Y estudió qué complicaciones desarrollaban, o sea, estudió la salud mental de estos 4 grupos de desenlace del embarazo. El grupo
que demostró mayores complicaciones fue el grupo de las mujeres que tuvieron abortos voluntarios. En primer lugar, un 30% de aumento en el uso y abuso de sustancias psicoactivas, asociado después la ansiedad y después la depresión. ¿Por qué es tan importante este estudio? Porque el tipo no tenía ningún sesgo, porque él lo quiso publicar y no se lo recibían, y porque recibió una carta de, hagan de cuenta, la Mesa de las Mujeres de Nueva Zelanda, que por favor se abstuviera de publicar ese estudio por los hallazgos que había encontrado. Entonces, y él de ahí después empezó a hacer muchos más estudios y digamos que lo que él estableció es que más o menos la mujer que aborta voluntariamente tiene un riesgo del 10% de desarrollar un trastorno de ansiedad, del 10% de desarrollar un problema de depresión, de un casi 15% de desarrollar problemas de uso y abuso de sustancias psicoactivas y de suicidio, de conductas para suicidas, más o menos también entre el 10 y el 15%. Eso es altísimo, eso es altísimo. Es el mejor estudio. Hubo uno muy famoso que se llama el metaanálisis de Priscilla Coleman, que se publicó en el 2011, que ella cogió todos los estudios de los últimos 40 años y los pesó estadísticamente, lo que nosotros llamamos metaanálisis, para ver realmente qué tanto peso tenía la experiencia de aborto en la salud mental de una mujer. El problema que ella tuvo metodológicamente fue que ella no corrigió para preexistencias de salud mental. ¿Ves? Entonces, si yo estoy deprimida y tengo un aborto, pues claramente voy a tener una afectación de la salud mental importantísima. Todo eso me sesga el estudio. Ella debió haber corregido para preexistencias de salud mental y por eso pues se lo invalidaron y hoy digamos que a pesar de todo el esfuerzo que ella hizo y lo bien hecho que está el estudio, pues esos resultados, digamos, hay que tomarlos con un poquito de sal. No es que estén equivocados, sino que están un poquito desfasados. Y finalmente, en el 17, un autor americano que se dedica mucho al tema posaborto, que se llama David Reardon, y otros colegas publicaron como una revisión de la literatura de todo lo que ha sido el tema posaborto, con más o menos los mismos hallazgos. Hay un hiato en la literatura científica, porque esto es como con el tabaquismo y el cáncer de pulmón, ¿sí? Tiene problemas éticos para investigarlo. Tú no puedes coger 100 mujeres y decirles 50 van a abortar, 50 no, ¿sí? Eso no se puede hacer. Pero lo que sí se ha establecido es que hay una asociación. Es decir, claramente, a medida que pasan los años y más se conoce el tema, se establece que hay una conexión entre la experiencia de aborto y un deterioro en la salud mental. Quiero contarte rápidamente de los hombres. Volviendo al tema de la visión del hombre antropológicamente, ¿sí? Entonces, el hombre antropológicamente, y lo vemos así desde las cavernas, el hombre antropológicamente quiere proteger y proveer por su familia. Cuando un hombre aborta o su pareja aborta, él siente que él no puede proteger ni proveer por su familia. Y la manera de él desarrollar la culpa o las emociones, porque los hombres no saben, o sea, les cuesta más sentir las emociones que a las mujeres, es que se entregan a conductas compulsivas en toda su vida joven, después de la experiencia de aborto, y generalmente son hombres que les cuesta mucho o que los problemas aparecen cuando ya deciden formar un hogar y tener una pareja porque se sienten insuficientes por esa experiencia anterior de no haber podido proteger y proveer por su familia. Hay un estudio que hizo otro americano, David Shostak, con 1000 hombres, y esto fue lo que él encontró. Ya. Impresionante esas investigaciones que tú has estudiado, porque vuelven y reafirman desde la parte científica y objetiva. Mira, por ejemplo, ese científico, pues el hombre no creía nada de eso, él decía, bueno, yo voy a mirar qué sale de esto, a ver si sí o si no. Y es impresionante, sobre todo el tema que hablaste del porcentaje de suicidio en las mujeres. No, conductas para suicidas. Ojo que es distinto. Es que por eso es que así es que empiezan los chismes. ¿Cómo es? Las conductas. Para suicidas. ¿Eso qué quiere decir? Pues tradúcenoslo, por favor. Tienes toda la razón y te pido 1000 disculpas. Conductas para suicidas son
actos que pueden tener como una intención el suicidio, pero que no se llega al suicidio. Entonces, las personas que hacen sobredosis de medicamentos, las personas que se cortan las venas, pero no compulsivamente como las adolescentes que hacen cutting, sino que de verdad se quieren abrir una raja en el brazo en otro lugar. Algunas personas que intentan ahorcarse y no lo logran, ¿no? Todas esas son conductas para suicidas, conductas cuyo acto final puede ser el suicidio, pero que no se llega al suicidio. Impresionante. Bueno, y también hablando del tema de los hombres, porque un poco se ha hablado muchísimo en el ámbito pro vida, cómo afecta a las mujeres, digamos que es lo que más ampliamente conocemos. Y nosotros nombramos que los hombres también se llegan a afectar, pero no conocíamos de fondo cómo el hombre puede expresar eso. Sobre todo, Anelia, porque como tú has dicho, la psicología del hombre y de la mujer son totalmente diferentes, su forma de expresar una situación tan compleja como haber participado en un aborto es diferente. De hecho, casi no tenemos hombres para hacer procesos de sanación del síndrome posaborto, sino que la mayoría son mujeres. Yo podría decir que en un 80% de personas acuden a hacer sanación del síndrome posaborto versus un 20% de hombres, es muy bajo el porcentaje. Entonces, vale la pena también ahondar un poco más y quisiera pedirte que pudiéramos hacer como un pequeño, como top 5 de cómo los hombres pueden empezar a sentir o a experimentar ese síndrome posaborto. Pero ya nos dijiste uno que es Bueno, las conductas compulsivas. Entonces, no sé de qué otra manera. Ellos también pueden sentir, por ejemplo, depresión, o es que el hombre casi no llora, pues no sé. no, Cuéntanos un poco más cómo identificar en el hombre que está padeciendo el síndrome de posaborto. ah, secuelas posaborto. Secuelas posaborto. El- realmente el camino que sigue el hombre es el que describí. ¿Sí? Primero hay unas conductas compulsivas que pueden ser, o sea, el trabajo. Es un hombre que se entrega a su trabajo completamente. Puede ser el ejercicio, o sea, no tiene que ser el alcohol, la droga, ¿no? El sexo. Puede ser conductas compulsivas que en la superficie se ven sanas, pero él está tratando de aliviar una herida en su corazón de padre. ¿Sí? ¿Cuándo se nota? Generalmente se exacerba cuando el hombre trata de formar un hogar. Ahí es cuando empiezan a haber problemas, cuando hay problemas matrimoniales, cuando realmente hay unos conflictos que uno siente que parece que tuvieran solución, pero no tienen solución. Ahí uno puede empezar a decir, bueno, ¿será que aquí hubo una experiencia de aborto? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que hay tanto conflicto en esta pareja. Y muchas veces es eso, que alguno de los dos ha tenido una experiencia de aborto o los dos. Bueno, me encanta. Listo. Entonces, en el tema de las secuelas, vení, yo quiero hacer otra pregunta. ¿Por qué no se debe decir síndrome y por qué tú dices que secuela? Yo lo conocía como el síndrome posaborto. ¿Cuál es la diferencia? Explícame, por favor, ilústranos. Un síndrome, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. ¿Qué es el signo? Lo que el médico ve objetivamente, lo que uno mide objetivamente, ¿sí? Y el síntoma es lo que el paciente siente. Entonces, por ejemplo, un síndrome depresivo. Entonces, ¿qué es el signo? Que el paciente no duerme, que el paciente no puede, digamos, funcionar, no puede ir a trabajar, no tiene ganas de nada y tiene una baja energía y ya perdió interés por la vida. ¿Cuáles son los síntomas? Que no se siente con ánimo, que se siente triste, que quisiera que la vida se acabara, ¿sí? O sea, una cosa es lo objetivo y lo subjetivo. Y para que haya un síndrome, entonces uno habla de síntomas y signos. El problema del trauma posaborto, las secuelas posaborto, es que sus signos y sus síntomas pueden ser cualquier cosa. Mucho. Puede ser un trastorno depresivo, puede ser un trastorno de ansiedad, puede ser muchas cosas. Entonces, por eso no se habla de síndrome y porque segundo, no está categorizado como una patología en ninguna parte. Qué interesante. Por eso es que las personas que defienden el aborto, lo primero que salen a decir es que el síndrome posaborto no existe. Y hilando fino tienen razón, ¿sí? Digamos, categóricamente no existe, como un diagnóstico no existe, ¿no? Pero
eh, uno sí ve que hay secuelas. ¿Sí? Porque es que como también cada mujer responde de una manera distinta al aborto, entonces tú no puedes englobar todas las experiencias de la mujer en un solo síndrome. ¿Sí me explico? ¿Sí? No, totalmente. Los que se deprimen todos sufren lo mismo, por eso es que uno lo identifica. Se empiezan a sentir tristes, dejan de sentir ganas de disfrutar la vida, se les baja la energía, dejan de dormir, dejan de comer. Entonces uno lo va, el que está ansioso, le sudan las manos, le palpita el corazón, tiene pensadera, ¿ves? Entonces con las secuelas posaborto no se puede hacer eso. La persona está triste, tiene rabia, está ansiosa, no duerme, ¿no? Y si uno no sabe qué ir a Sí. buscar, pues por eso es que muchas veces pues uno está tratando una depresión años y años y años y la persona finalmente lo que tiene es una secuela posaborto. Impresionante. Bueno, hay preguntitas súper interesantes. Y nos dice Nancy, ¿qué aspectos de las secuelas posaborto se notan físicamente? Eh, bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero digamos que voy a Por aprovechar. ejemplo, las mujeres que han abortado tienden a adelgazar o a engordar porque comen por ansiedad o dejan de comer por tristeza. Pues, como algo físico que uno diga, Ahí está, es que es lo que te digo, depende, ¿ves? Porque si es una mujer cuya, digamos, herramienta o estrategia de afrontamiento es comer de más, pues a engordar. Pero si es una mujer cuya estrategia de afrontamiento es que se le hace un nudo en el estómago y se le cierra la garganta, pues se va a adelgazar. ¿No están entendiendo lo complejo de por qué no se puede categorizar? Porque cada mujer responde distinto. Pero ahí dijo Dula que era como el purgatorio, que literal no existía. ¿Cómo era? Que literal no existía, pero que de verdad sí, o sea, es un poco así, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que hay unas secuelas de salud mental asociadas al aborto. Eso está ya confirmado y en eso, y en lo que estamos de acuerdo, los que creen y los que no creen en que se debe, digamos, liberalizar o aún más el aborto, en lo que estamos de acuerdo es que ninguna mujer lo hace feliz, y que hay unos factores de riesgo, dice la literatura americana, hay unos factores de riesgo que ponen a una mujer en un riesgo más alto de poder desarrollar trastornos psiquiátricos, como la ansiedad, como la depresión, como el uso y abuso de sustancias psicoactivas y, por supuesto, las conductas para suicidas. para suicidas. Bueno, o sea que podríamos decir en este momento, con lo que acabamos de aprender, que ayudarle a una mujer que está pasando por un embarazo en crisis a afrontar esa maternidad, acompañarla con apoyo material, médico, psicológico, pues integralmente como lo que tratamos de hacer las instituciones Provida, puede ayudarle más a su salud mental que decirle vaya, aborte y solucióneselas como pueda. Eso está comprobado y eso también lo hizo Ferguson. A largo plazo le va mejor a una mujer con un embarazo inesperado llevado a término a una mujer que aborta. Lo que pasa es que es importante que pueda tener el acompañamiento adecuado. Ujú. Eh, Evidente. sí, porque no es fácil, ¿no? No es fácil. Y yo admiro mucho a las madres solteras. Pienso que es una decisión difícil. O sea, criar hijos solo no debe ser nada fácil. Entonces, mi admiración total para ellas. Y por eso es que es importante acompañarlas bien desde el principio y enseñarles a gestionar, digamos, su economía, a ser emprendedoras. Y bueno, dicen que todo hijo trae un pan debajo del brazo y yo creo que eso también es cierto, porque termina siendo grandes motores para estas mujeres que vayan a seguir adelante con el embarazo de sus hijos. Totalmente. Bueno, tenemos otra pregunta y es, para realizar el proceso de sanación de las secuelas en el hombre, ¿se tratan de la misma forma que las mujeres? Sí, y ahí por qué decimos que sí, porque el aborto, su primera manifestación es una herida en el corazón de madre de toda mujer y una herida en el corazón de padre de todo hombre. ¿Sí? Entonces, esas heridas de esas dimensiones se tratan de la misma manera. Bueno, qué importante.
Dalila nos dice, puede aparecer muchos años después, décadas después, sin saber incluso, aunque la persona lo haya cometido, me imagino, pues Sí, porque es corto. sí, sí. Tuve un caso de una señora de 60 años con una ansiedad bien característica. Y ellas desarrollan una ansiedad muy característica porque es una ansiedad que se siente como un aleteo en el abdomen, en el tórax, una ansiedad que se vuelve como autodestructiva. Entonces esta señora se le tiraba a los carros, no, o sea, un desasosiego y una falta de paz impresionante. Entonces, ella estaba medicada con benzodiazepinas pero pues seguía mal y seguía mal. Y desde que yo me empecé a interesar en el tema, que si quieres ahorita les cuento la historia, desde que yo me empecé a interesar en el tema, entonces yo cuando tomo los datos demográficos de los pacientes, ahora ninguno me va a responder porque ya me voy a poner en evidencia. Pero cuando tomo los datos demográficos de los pacientes, siempre pregunto hijos y embarazos, porque eso por lo menos genera una, como una llamita. Conciencia, Dime. una conciencia. Sí, exacto, exacto. Como que una agujita entra en la conciencia, ¿sí? Y generalmente lo que pasa es que terminan compartiendo que en algún momento tuvieron un aborto, ¿sí? Entonces, esta señora me dijo cero embarazos, cero hijos, y le hice toda la historia. También aprendí a hacer una historia muy detallada y qué hiciste después y qué fuiste y qué pasó. Y le hice un examen de personalidad, porque a mí me sonaba o sea, como uno empieza a trabajar con eso y empieza también como a desarrollar la intuición. Eh, y me decidí preguntarle de frente. Le dije, ¿alguna vez has abortado? Me dijo, sí. Y ya uno sabe, el 50% de las mujeres que abortan una vez lo hacen una segunda vez. Y le dije, ¿cuántos? ¿Sí? Pues ahí me dijo, a los 22 años tenía 60 ¿60 qué? años. O Dios. sea, han pasado 38 años desde esa experiencia, no se lo había contado a nadie, y obviamente a los 2 años de su primer aborto empezaron todos sus síntomas. Entonces yo pues ya venía de Cali, llamé a Yolanda Vélez, que nos apoya en Cali con todo lo del viñedo de Raquel, y para que le hiciera todo el proceso de sanación posaborto. Entonces, dime. Y mejoró. Sí, sí, todas mejoran porque, bueno, sé que de qué, digamos, estrategias has hablado para la sanación posaborto, pero digamos que la experiencia del viñedo de Raquel, pues es una experiencia que realmente cambia vidas y es un encuentro con la misericordia del Señor, y uno tiene el privilegio de ver cómo cambian estas personas a través del fin de semana, cómo llegan y cómo se van. Ahorita hablamos de las estrategias, espérenme un momentico. Bueno, y cuando digo mejoró es porque esta paciente llegó por otra cosa y tú Claro. por tu intuición pudiste ver qué pasa, qué pasa, qué pasa que no mejora, algo pasa y bueno, Espíritu Santo te iluminó que era el tema del aborto. Entonces ahí es donde yo digo, nada había funcionado hasta el momento y cuando le diste en el tema del posible aborto, pues que fue un aborto, esa era mi pregunta, mejoró de todo lo otro que tenía. Sí, y uno lo ve, o sea, porque no es la única. Digamos que estoy hablando de ella específicamente porque nos hicieron la pregunta del tiempo. Entonces, no hay tiempo, siempre se puede sanar, o sea, los tiempos de Dios no son los nuestros, entonces siempre se puede sanar, y es una herida que yo estoy segura que nuestro Señor está esperando sanar, porque es una herida que se lleva en silencio, en vergüenza, por muchos años, la gente no lo habla, y es el dolor de que tienes un hijo que existió y que no está en tu consciente, no está en ninguna parte, solo tienes el dolor de ese hijo que existió. Totalmente. Bueno, hablando del tema espiritual, alguien ahorita nos hacía un comentario y decía el síndrome no. ¿Cómo es que se dice? Las secuelas posaborto. Eh, Gracias.
son también espirituales, porque acuérdate que también hablamos de esa unidad biopsicoespiritual. Desde la espiritualidad, ¿cuál ha sido esa experiencia tuya con todas estas pacientes que han pasado por ahí? Pues mejora su relación con Dios, porque la culpa que ellas sienten es muy grande, sobre todo si son creyentes y católicas, pues por supuesto que la culpa que tienen respecto a su relación con Dios también es grande. Muchas piensan, por ejemplo, a veces muchas mujeres eh, tienen otros embarazos después de ese aborto. Y a veces hay mujeres que pierden sus hijos después de ese aborto y muchas piensan que es castigo de Dios. Sí, ahí en esa línea sigue la otra pregunta. Si las gestaciones siguientes a un aborto se afectan por la falta de sanación, perdón, ¿y cómo? ¿Cierto? O sea, Sí. supongamos que yo aborté y después de un tiempo ya lo busqué, lo tuve, ¿cierto? Supongamos que es esa casuística. Busqué ese bebé, ya lo quería tener y estoy embarazada. Por cosas de la vida, tenemos un primer caso, se perdió el bebé de manera natural. Entonces ahí ya, ¿qué tipo de duelo hay que hacer? ¿Duelo perinatal? ¿Duelo posa? No sé. No, 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 o sea, hasta la que la mujer no reconozca que el aborto es parte significativa de un deterioro de salud mental, uno no puede hacer nada. O sea, yo tengo esa oportunidad y ese privilegio por el trabajo que hago y porque las personas están abiertas, pero si es una mamá normal que tuvo un aborto a los 15 años y es voluntario y después se casó a los 25 y perdió su primer bebé. Pues, o sea, ella, ¿qué es lo que uno ve? Que son duelos un poquito más difíciles, más encapsulados, porque ese duelo que ella está teniendo de ese bebé que perdió involuntariamente o espontáneamente está asociada al bebé que sí abortó voluntariamente. Entonces, pues, o sea, lo primero es hacer el duelo de ese bebé que perdió naturalmente y cuando esté lista, acompañarla a que haga un proceso de sanación posaborto. Pero Sí, digamos sí. que lo que pregunta la enfermera Doula también, más que las gestaciones, yo creo que es muy importante hablar de los modelos de crianza. Ujú. La literatura nos ha mostrado es que las madres que han tenido una experiencia de aborto son sobreprotectoras y muy culposas con sus siguientes hijos por la culpa. ¿Sí? Entonces no quieren que a estos hijos les pase nada, entonces se vuelven súper controladoras, sobreprotectoras, exigentes y finalmente los que sufren son los niños. Bueno, yo tengo una pregunta y es, ¿qué tan sano es dentro del proceso de duelo reconocer a ese bebé que ha sido abortado dentro del árbol, el árbol genealógico? Es decir, yo, por ejemplo, una paciente que haya llegado después de muchos años de haber abortado, listo, se casó, tuvo más hijos, en fin, y ella se da cuenta que sí, que tiene esta situación, que abortó, que necesita ayuda, pero ella dice, ya, eso fue el pasado, yo lo sané, pero yo no lo reconozco. ¿Es importante ese reconocimiento de ese bebé o simplemente yo puedo sanar, guardármelo yo, así como me guardé el aborto, me guardo mi proceso de sanación y no tengo que reconocer ese bebé públicamente, o eso ayuda o no ayuda? Porque nos preguntan mucho a eso. Sí, pues mira, mi experiencia es que depende, o sea, yo he tenido pacientes que no logran asimilar la experiencia de aborto de su mamá. O sea, les cuesta muchísimo como decir, no es que mi mamá abortó, ¿no? Entonces, todo depende a la edad que se diga, todo depende cómo se diga. Yo sí, digamos, estimulo mucho que se pueda hacer en pareja, porque la mujer necesita que su esposo, con el que es una carne, sepa que hay otro bebé que existió, ¿sí? Porque, o sea, ¿qué es lo que dice de restaurarle la dignidad? Pues que los 28 de diciembre se vaya a misa por esa almita. ¿Sí? Ellos son santos, pero es una manera de recordarlos, ¿no? Que ese hijo está presente en la vida de la mujer a pesar de que ya no existe físicamente, ¿sí? Son angelitos en el cielo, por eso a las mujeres y a los hombres que hacen los retiros del viñedo les entregamos esos angelitos, ¿no? Para que se lleven a su casa, para llenar el vacío, pero también es un recorderis, ¿no? De esa vida que existió. Entonces,
O sea, mi experiencia ha sido que los hijos de las mujeres que han tenido experiencia de aborto les cuesta demasiado asimilares. No es fácil, totalmente. Bueno, antes de que terminemos este live, vamos a pasar, y sé que hay muchas preguntas, ahorita tú nos vas a regalar tus redes sociales, porfa, donde la gente te puede escribir todas esas preguntas que suscitaron en medio de este live y que en una hora, pues evidentemente no las vamos a poder abordar todas. Pero no quisiera despedir este live sin lo positivo, sin lo propositivo, sin la esperanza. ¿Cómo podemos hacer la sanación? ¿O qué herramientas tú conoces o cuáles nos recomiendas? Bueno, pues en Colombia tenemos dos que hay en las mayorías de las ciudades principales, que es el Proyecto Esperanza, que es un acompañamiento pastoral posaborto, eso es como una terapia, pero está dedicada solamente a sanar la herida del aborto, con la misma metodología que es que la mujer se reconcilie con su vida, con Dios y con su hijo. ¿Sí? Y están los retiros del Viñedo de Raquel, que son retiros de fin de semana, donde la mujer, de una manera más corta, la mujer y el hombre, pues tienen esta misma experiencia de reconciliarse con su historia de vida, con sus hijos y con Dios. Eh, ¿Qué es lo hermoso de estos ministerios de sanación posaborto? Y es ver cómo se transforman las vidas, ¿sí? Porque finalmente estas mujeres que han tenido la experiencia del aborto son las que van a ser las grandes adalides en la defensa de la vida, ¿sí? Porque ellas más que nadie, con toda la autoridad moral, van a poder decir, es que yo aborté y esto me pasó, ¿sí? Pero para poder dar ese testimonio, yo tengo que estar sana emocionalmente, porque cuando yo doy un testimonio sin sanar, se transmite ese dolor, se transmite esa herida de dolor y al final haces más daño que bien, ¿no? Entonces, por favor, las personas que están viendo este live no vayan a salir a decirle a sus familias y a sus amigos que han tenido una experiencia de aborto sin antes haber hecho una sanación posaborto. Claro, porque también tenemos que autocuidarnos, ¿cierto? Claro. Y de hecho también en este camino de la defensa de la vida de Anelia, y sé que tú también lo sabes, uno se encuentra con personas que se dan cuenta que han abortado, se dan cuenta que pueden reparar y quieren desbocarse a ir a hacer, a reparar, sin antes sanar. Y hay que ser conscientes, como tú nos lo has enseñado hoy, nadie da de lo que no tiene y necesitamos sanar para poder hablar de eso que sanamos. Es- Y estoy 100% de acuerdo contigo en lo que dices, que son los mejores embajadores de la marca. Nosotros les decimos así, los mejores embajadores de la causa provida, los mejores voluntarios, los mejores donantes, porque ellos más que nadie saben y están en los zapatos de las personas que han pasado o que van a pasar por ahí. Entonces, de verdad que es algo hermosísimo. Por ejemplo, acá en Medellín, donde está la Red Provida Latam, pues con su oficina principal, tenemos el proyecto Esperanza y lo hacemos. De hecho, me gusta mucho ese nombre, porque es llevar esperanza a las mujeres, a los hombres que piensan que ya no hay solución. Yo también tuve una persona que acompañé en este proceso, Danelia, tenía 60 años y había abortado cuando tenía 20 y todos los días de su vida lloraba a este bebé que había abortado. Ya tenía 5 hijos más, casada y demás, pero todas las noches se recordaba lo mismo y era impresionante y poder ver el rostro de esa mujer después de que por una casualidad de la vida, o sea, estábamos en una campaña de 40 días por la vida, inaugurando, la señora pasó, vio oramos por el fin del aborto, me dijo, ¿qué es eso? Yo le expliqué y la señora se puso a llorar y me decía, no lo puedo creer, yo necesito que me ayude por esto, por esto, por esto, y yo me quedé como que cada vez que hablamos de las secuelas, Ah, del aborto, a mí me impresiona demasiado porque yo digo, ¿cuántas personas hay sufriéndolas, padeciéndolas, encerrados, como si fuera un purgatorio eterno, como lo dijeron ahí, o un infierno mismo, y piensan que no hay ayuda? Pues piensan que no, que ya, que la vida terminó ahí. Entonces también es como invitar a las personas a que compartan este live, que las personas se puedan identificar con todo lo que Danelia nos dijo de ese perfil, de ese hombre y esa mujer que abortaron y que busquen ayuda, porque sí hay muchísima ayuda. De hecho,
hay otras iniciativas derivadas, por ejemplo, de Proyecto Esperanza, que diferentes comunidades han hecho, como por ejemplo el taller de Santayana Beretta, Mola, que es como una adecuación de Proyecto Esperanza, ¿cierto? Pero hay muchísima ayuda, de verdad que sí. Yo Yo quisiera, recomiendo mucho el retiro del viñedo de Raquel. O sea, realmente, porque impresionante, sí. las personas, o sea, como todo proceso terapéutico, muchas veces hay una alta, dejan el proceso de Proyecto Esperanza a la mitad, porque tienen pena, porque no quieren seguir con esto, entonces dejan a la mitad. El viñedo de Raquel es un fin de semana, es un retiro y es un inicio. Totalmente, tienes absolutamente toda la razón. Bueno, cuéntanos qué más se nos quedó en el tintero de todo lo que hablamos y que quisieras decirme, no podemos dejar pasar esto, no podemos dejar de decir aquello otro. Pues ahí leí algo sobre el bautizo de los bebés no nacidos. Sí, Ah, sí, hablamos sobre eso. es un tema que nos están preguntando información del retiro. Ahorita les pongo un post, esta es mi red, Danelia Cardona MD, y les pongo el afiche del próximo retiro, que es el primer fin de semana de noviembre en Bogotá. No sé si hay en Medellín, pero sé que hay en Cali, hay en Bogotá, en Villavicencio, hay en varias ciudades del país. Sí, acá en Medellín también hay. Nosotros les podemos también poner un post con los números de los contactos de Proyecto Esperanza y del viñedo de Raquel. Súper. Entonces, es un tema espinoso y es un tema teológico difícil de comprender, pero digamos que es importante entender que los sacramentos son para los vivos. ¿Sí? ¿Por qué me parece importante hablar de esto? Porque muchas veces creo entonces que la sanación posaborto es ir y ponerle un nombre a mi bebé y ya. Y no. Es mucho más profundo que eso, porque estamos hablando de una herida espiritual, de una herida en el corazón de madre de toda mujer, de una herida en el corazón de padre de todo hombre, ¿sí? Y eso no se soluciona con reconocer la dignidad del bebé y ponerle un nombre. Hay una razón por la cual una mujer aborta, ¿sí? Por eso no todas las mujeres abortan. Hay una razón por la cual una mujer aborta, hay una historia de vida que la lleva a tomar esa decisión, ¿sí? Entonces hay que sanar esa historia de vida, hay que sanar esa relación con Dios y hay que reconciliarse con ese hijo que existió y que va más allá de ponerle un nombre o de creer que uno lo está bautizando. Un sacerdote alguna vez me explicó que el tema del bautizo era por ese anhelo de volverse a encontrar y eso es entendible, pero realmente la sanación posaborto tiene que ir más allá de eso. Perfecto. Yo quiero contarte un poco de lo que he aprendido del bautizo de deseo y es que es un proceso que se hace no tanto porque sea teológicamente necesario o en fin, porque el bautizo es para los vivos, sino por un proceso de facilitar el duelo a la mujer, el proceso de duelo. Más no es lo único que hay que hacer, como tú lo dices. De hecho, dentro del proceso de Proyecto Esperanza, una de las tareas es ponerle nombre al bebé y Es ofrecer una misa por el alma de ese bebé, así. que se llama el bautizo de deseo, pero hay otras tantas nueve tareas que hay que hacer. Se desmayó. Ahí. Tranquila. Hay otras 9 sesiones restantes o 10 que hay que hacer tareas, ¿cierto? Y lo otro que te quería decir es que sí, las personas cuando se enfrentan al proyecto Esperanza, que es un proceso individual de encuentros y demás, que es más largo, esa tasa de deserción del proceso también tiene que ver, o la experiencia nos lo ha mostrado, en el tema de que hay que afrontar a esa mujer, o sea, hay que llevarla al pasado y que ella se afronte a esa realidad que tapó por mucho tiempo. Y hay mujeres que no logran pasar de una actividad específica y no logran y desisten, ¿cierto? Porque es como destapar la herida, Así es. ¿cierto? Echarle limón y sal y dejarla sanar. Entonces no es fácil, pero chévere. Podríamos recomendar hacer el fin de semana de Viñedo de Raquel y ya el proceso del Proyecto Esperanza. Y eso es lo que yo generalmente recomiendo, que lo hagan al inicio o al final, ¿sí? Pero pienso que al inicio sirve porque sensibiliza y dice, "Hue pucha, tengo que solucionar esto". Porque había alguien, por ejemplo, que estaba preguntando que si se podía repetir el viñedo. Ya no lo repitas, haz Proyecto Esperanza. Perfecto. Bueno, Danelia, ¿qué nos quieres decir ya para despedir este live? Que fue una hora demasiado productiva. Por aquí me están escribiendo en el interno, qué live tan interesante, está súper chévere. Bueno,
cuéntanos qué más nos quieres decir ya para despedir este live, qué mensaje le quieres mandar a las personas que han pasado por el aborto, a las personas que hacen estos procesos de sanación, no sé. Pues mira, yo creo que lo primero es la misericordia y la caridad, ¿no? A mí no me gusta hablar de asesinatos, entendemos que el aborto es la eliminación violenta de un individuo de la especie humana, pero no hay un dolo, yo no quiero acabar con esa vida, ¿sí? Yo tengo un problema que tengo que solucionar. Entonces, primero siempre hablar de la caridad y la misericordia, llenarnos de esperanza, como tú decías. Yo considero que no hay nada que nuestro Señor no pueda sanar y no hay nada que la persona humana no pueda perdonar, ¿no? Entonces llenarnos de esas señales de esperanza para saber que todo se puede sanar y que todo se puede perdonar, que no hay nada que nuestro Señor no perdone, nada, 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 ¿sí? Eh, bueno, uno oye cosas, ya no se escandaliza, pero a veces nos escandalizamos por el pecado de los demás porque no nos damos cuenta del propio nuestro, ¿no? Entonces, esos serían como los mensajes que quisiera dar y que las personas que nos están viendo, que han tenido una experiencia de aborto, que por favor busquen ayuda, que la ayuda y la misericordia y la oportunidad de cambiar su vida está muy cerca y no necesariamente a manos nuestras, los profesionales de la salud mental. Así es, y no importa el tiempo que haya pasado, porque nadie nos ha preguntado varias veces que si ya ha pasado mucho tiempo, 10, 20, 30 años, hay que igual buscar ayuda, como quien dice, ay, yo a eso ya le eché tierrita. No, No, porque ya la aprendí sanación cosas. posaborto es específica, ¿sí? A mí no me sirve ni Emaús, ni un retiro de sanación, ni el retiro de lazos, no. Yo necesito hacer una sanación específica de la herida del aborto, por lo que transgrede todas las dimensiones de la persona humana en un nivel muy profundo porque hace parte de esa identidad de ser humanos, de ser personas. Muy, muy claro nos lo has dejado, de verdad que, no, qué maravilla. Cuéntanos dónde te podemos entonces encontrar, te escriben a este el Instagram que tienes, cuéntanos. Sí, al Instagram me escriben por el interno y yo con mucho gusto les respondo cualquier duda. Mi cuenta es una cuenta que habla de salud mental, de herramientas y estrategias para poder vivir mejor. No es una cuenta necesariamente pro vida, pero por supuesto cuando hay que dar los mensajes los damos. Así es, Danelia, gracias infinitas por estar con nosotros, por haber compartido tu experiencia. Aprendí personalmente demasiado de toda esa investigación que nos retomaste, que nos trajiste hoy, esa mirada científica del tema del duelo, del aborto. Y adicional a eso, decirle a las personas que de verdad materiales como estos no sobreabundan hoy en las redes. De hecho, sobreabunda muchísima otra información. Conservemos estos live como tesoros que vamos a poder compartir, porque usted no sabe si este live va a ayudar a sanar la vida de alguien, a cambiar la vida de otra persona, porque recordemos que el aborto es eso silencioso que nadie sabe. Como Danelia lo decía, es eso que yo me guardo y nadie sabe y puedo cargar con eso años. Entonces, de verdad, qué rico compartirlo. Recuerde que el jueves en nuestro canal de YouTube, Red Pro Vida Latam, vamos a lanzar el estreno de este live. Así que, por favor, compártanlo. De verdad es muy importante porque podemos ayudar a muchísimas personas. A ti, Danelia, gracias por tu tiempo. Sí, sí, señora. Igual queda grabado acá en nuestro IGTV, pero también en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan compartir. De verdad, Danelia, gracias. No, Mil gracias por este granito de arena que colocas en la difusión de la cultura de la vida. gracias. Con todo mi cariño, Daisy. Dios te bendiga. Un abrazo, feliz noche a todos y un abrazo inmenso, celeste para todos. Un abrazo, chao. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Telegram como Red Provida Latam.